¿Qué es hoy Endesa? Bueno, Endesa era una multinacional, hoy Endesa es una parte de otra multinacional bastante más grande, que se llama Enel, cuya sede está en Roma, y que en estos momentos pues agrupa estamos presentes en 40 países, algo más de 40 países, pero vamos, de forma clara en 40 países, con una población cercana a 80.000 trabajadores propios y distribuidos pues con esto que aparece aquí en pantalla, ¿no? El tema en el que me voy a centrar es para hablar en Brasil, en concreto. Pensemos que Brasil tiene una población de casi 200 millones de habitantes, o sea que no es una tontería, es una de las potencias emergentes del mundo y desde luego es la potencia emergente en Sudamérica, y por tanto es un elemento de mercado importante, ¿no? ¿Cómo gestionamos la prevención en un mundo tan complicado como 40 países, con 40 culturas, con idiomas distintos, por mucho que ahora en esta nueva organización empresarial que se llama Enel, desde hace pues aproximadamente un año y pico, estamos con un concepto que se llama la One Company. Somos una sola empresa y por tanto el idioma de la One Company es el inglés. Y eso queda muy bien, pero evidentemente no es en absoluto cierto. Vas a una reunión en Roma y te hablan en italiano. Y si alguien quiere hablar en inglés, pues el 90% de los que están allí ponen cara de póker y dicen y se habla en italiano, por supuesto. Y si esa reunión se hace pues en Barcelona, pues se intenta hablar en castellano. Ya no en catalán, que alguno igual lo intenta, pero eso es así, ¿no? Entonces, con ese, digamos, mundo complicado, ¿qué es lo que se ha pretendido hacer? Estandarizar. ¿Y eso es bueno o malo? Pues no lo sé. Pero sí tiene ventajas y tiene desventajas. Tiene ventajas porque la gestión de la prevención se hace con estándares y tiene desventajas porque anulas las individualidades y de alguna forma cercenas la iniciativa individual o personal. Y eso, pues hombre, depende. Si fueras japonés pensarías de una forma y si fueras estadounidense pensarías de otra, ¿no? Es complicado, no es fácil. Nosotros en Estados Unidos, por ejemplo, estamos en todo el tema de generación eólica, generación verde, y cuando allí hablas de prevención, pues hablas de una forma y en Moscú o en San Petersburgo, pues no se habla igual, se habla de otra. Entonces, en esa forma de estandarizar, lo que se ha ido es este Plan Safety, 2011-2015, ahora ya se está elaborando el nuevo plan, y es un plan estratégico a nivel mundial. Y por tanto, a diferencia de los planes anteriores, no son planes territoriales, sino que intenta dar unas líneas directivas a cada territorio y a cada negocio. Esa forma de integrar la prevención y esa forma de entender que los riesgos y la forma de la gestión no es solo la que obedece en aquel país, sino que como somos una multinacional es la que nosotros hemos decidido que será para todo el mundo, aparte como complemento a aquello que tengan obligación legal en aquel país. Pues nosotros estamos gestionando eso a través de unas digamos reuniones, unos briefings, en los que la antigua Endesa, que ahora es una división del grupo Enel, pues intenta repasar cómo estamos funcionando en los diferentes países que integran esta división. Y entonces se ven en las dos gráficas, pues tanto en la accidentalidad propia como en la accidentalidad de contrata. Nosotros lo tratamos indistintamente, el accidente de personal propio como de contrata, pues cómo evolucionan los índices de cada país. En ese briefing están los directores generales territoriales de cada país y de cada negocio. Y en ese briefing que lo dirige el consejero delegado, le pregunta personalmente a cada uno de ellos por cada uno de los accidentes que ha tenido. Ahora luego veremos que estamos hablando de un número finito, o sea, no es, hombre, pues claro, es que si ha tenido 300 accidentes, madre de Dios, ¿cómo va a hablar? No. Afortunadamente no son tantos y cuando tratamos de accidentes graves, muy graves o mortales, evidentemente son contados con los dedos de las manos, ¿no? En ese proceso de estandarización y de intentar buscar elementos paraguas para gestionar la prevención de una forma común en todos los países, definimos que la gestión de prevención, que como sabéis en España nace con la nueva
con la nueva legislación a partir de la Ley 31 y como que no se entendía que había que gestionar la prevención pues a través de la reforma de esa ley, pues nosotros nos hemos organizado a través de un estándar que sea auditable. O sea, hay estándares en el mundo, OSHAS es uno, pero no es el único, ni muchísimo menos. ¿Qué virtudes puede tener un estándar OSHAS? Pues que es auditable. Que auditable quiere decir que tienes un benchmark con otras empresas, porque hay muchas empresas que están utilizando esta metodología para gestionar, que tiene una filosofía similar a la ISO y que por tanto liga bien con las ISOs medioambientales y las de gestión de calidad y que te permite, digamos, de una forma universal, es como un poco como el inglés, ¿no? Pues hablar en un diálogo, en un lenguaje en el que en principio la gente te entiende. Y cuando le pides a una empresa o en un ámbito territorial una certificación sobre OSHAS 18000, pues la mayoría de la gente entiende más o menos de qué estamos hablando. Y eso se traduce en cosas concretas. Delfos, IPAL y Colabora serían aplicaciones de gestión que intentan mundializarse. Me explico. Delfos nace en España y desde España la estamos extendiendo a todo el mundo. Hay un técnico en mi equipo que va pues, país por país y intenta explicar virtudes de esa aplicación y cómo gestionamos cosas en esa aplicación. Por ejemplo, en esa aplicación está la evaluación de riesgos. Eso quiere decir que en la medida de que vamos integrando esta aplicación en los países, el estándar de evaluación de riesgos es el mismo. Los riesgos entendidos como riesgos tipo son los mismos. Las ocupaciones son las mismas. De forma manera que llegaría un momento en el que yo podría desplazar una persona de un país a otro sin que prácticamente se le modificara la información que le tuviera que dar complementaria a esa nueva incorporación. Esa sería, digamos, la meta. No estamos ahí, pero esa sería un poco la meta. En cambio, el IPAL es un... comentaba Elena el tema de la obligación del invigilando. El invigilando es un acto fiscalizador, obviamente, ¿no? Intenta verificar que se cumple aquello que se tiene que cumplir. Y IPAL es otra cosa parecida, pero no es exactamente lo mismo, y es una cosa que nace en Perú, de Perú se extiende a Brasil, de Brasil al resto de Sudamérica, y hemos decidido que quizás es la mejor práctica para la gestión de lo que sería ese invigilando para el mundo mundial. Y entonces lo que estamos haciendo lo hemos integrado, obviamente ya en España, y lo estamos extendiendo al resto de los países. Y es un índice de prevención. Es un índice de prevención de accidentes laborales y, por tanto, es un índice de la probabilidad estadística de que una empresa, en función de su pasado, tenga un accidente en el futuro. Ese es el concepto. Y como vimos que realmente era una cosa muy inteligente, muy bien elaborada, pues entendimos que la buena práctica era pues aprovechar esa práctica, en este caso de Sudamérica. Bueno, primero en Perú, pero realmente nos vino de Brasil. El Colabora pues es una aplicación también en el entorno de SAP para gestionar la coordinación de actividades. Y con la complejidad de la coordinación de actividades, que evidentemente pues, Elena ya comentaba, ¿no? Está el tema jurídico-laboral, documentación, el TC1, el TC2, seguro de responsabilidad, no sé qué, no sé cuántos. Dice, ¿y prevención cuándo la hacemos? Bueno, pues cuando hayamos acabado todo esto, ¿no? Primero 2000 horas de labor revisando documentos y luego al final igual algún técnico pues tiene tiempo de ir a algún lugar donde realmente se trabaja y hay una exposición de riesgo, ¿no? Entonces el Colabora intenta simplificar esto a través de una herramienta informática. Obviamente, como toda herramienta informática, alguien la tiene que cargar, con lo cual el trabajo de una forma se traduce en trabajo de otra, ¿no? O sea, al final es trabajo. Yo creo que es bueno ser un poco crítico, ¿eh? Por tanto, esto está bien, pero desde luego no es la panacea, ¿eh? En absoluto. Nosotros tenemos experiencia de trabajadores trasladados, por supuesto, y cada vez más, pero dentro de lo que es el servicio de prevención mancomunado, nosotros hemos tenido experiencias concretas. Precisamente parte de la presentación que les voy a pasar me la ha pasado Harley. Harley es un responsable ingeniero que tenemos en Brasil, y que en Río de Janeiro en concreto, y que ha estado unos años trabajando, bueno, un tiempo, poco, pero ha estado trabajando en Madrid, estuvo dando una vuelta por España, ahora ya ha vuelto a Brasil
y ahora pues está de responsable de prevención en Brasil y coordinándose con el resto de los países allí, ¿no? De forma manera que esta experiencia en el traslado pues la hemos vivido realmente en nuestras carnes, ¿eh? Bueno, pensemos que Brasil es un pedazo país, ¿eh? Por extensión y, bueno, no es tan densamente poblado, pero en fin, casi 200 millones de personas son muchos millones. Como Endesa en Brasil, porque ya digo que Endesa sería una división de ese Enel, pero lo que estamos hablando ahora sería una parte de esa división, por tanto estaríamos hablando de Endesa. Afectamos a casi 14 millones de personas, llegamos en fin, tenemos muchos clientes, tenemos una potencia instalada importante, etcétera. Es decir, hay una integración en el país importante. Pero ¿cómo nos integramos en el país? Pues de una forma integradora y no desintegradora. Eso quiere decir que mantenemos, Ampla es una empresa que ya existía y por tanto lo único que pasa es que es una empresa integrada, pero es una empresa que sigue teniendo un NIF distinto, y por tanto una gerencia y una gestión. Es una empresa de distribución y pues ya veis que tiene pues 1.000 y pico de personas, 6.000 y pico de trabajadores de empresas contratistas a full time. Pensar que así como en España la gestión de las empresas de contrata es una gestión con muchas limitaciones, sobre todo legales, por el tema del conflicto con el prestamismo laboral, con el concepto de la tercialización, de todos estos problemas. En Sudamérica esto no es así, en absoluto, ¿eh? O sea, el control que llevan Ampla de las empresas, de los trabajadores de la empresa de contrata, es a nivel de nombre y apellido y de saber cuál es su padre y su madre. O sea, absolutamente todo, ¿eh? De una forma casi como personal de plantilla propia. Para ello tienen 18 prevencionistas. Coelce sería otra empresa distribuidora, similar, en este caso en el norte. Fortaleza, por ejemplo, es una empresa generadora, una empresa térmica generadora. A diferencia de las anteriores, veis que esta es Endesa, Fortaleza. Por tanto, esta es una empresa que en su momento fue absorbida por Endesa y por tanto ya está en el marco de Endesa. Y las otras empresas son empresas que conforman Endesa. En el caso de las térmicas solemos tener como recursos en prevención 1, a veces 2, 3. En Italia en muchas tienen bastantes más, es decir, la idea de los recursos en prevención es bastante más importante. Esta estaría en el centro del país, más o menos, de alguna forma. Y luego tenemos esta que está en la parte más sur del país, Endesa 100. O sea, hay un momento en el que Endesa dice: vamos a mejorar la gestión de la prevención en base a la realidad de la accidentalidad de cada territorio y país, y en base a ello y un análisis vamos a tomar medidas. Cuando se decide la toma de medidas, hay un problema importante en el caso de Brasil, y es que hay un problema de distancias. Yo recuerdo que cuando aquí en España, en el negocio de distribución del área eléctrica, pues nos comparábamos de alguna forma, porque por número de clientes somos similares, Cataluña y Andalucía, pues en Andalucía nos decían: hombre, sí, pero va a ser que no. Nos podemos comparar con algunos con algunos indicadores, pero la extensión geográfica del territorio no es la misma. Y por tanto, aquello que yo necesito de destinar recursos para esa gestión no es la misma. O si hacemos esto mismo pues en tema insular, pues si vamos a Baleares o vamos a Canarias, pues el desplazamiento entre islas es complicado. Entonces todas esas cosas complican, con lo que al final la dotación de recursos también en prevención pues hace que no puedan ser temas absolutamente similares. Ya veis aquí que las distancias son importantísimas. Entre el norte y el centro pues son cerca de 3.000 kilómetros. O sea, estamos hablando de distancias muy importantes. Para cubrir todo esto, ya veis que estamos hablando de 181.000 kilómetros cuadrados, o sea, una barbaridad, pues hay un colectivo de 39 prevencionistas que están dependiendo de esta persona que os comentaba antes, Harley. Si comparásemos con el resto de Sudamérica, pues ahí en algunos de los países en los que estamos, pues veis que si miro con Chile, Argentina, Perú, etcétera, pues probablemente Brasil, que tiene la mitad de los clientes, tiene más del doble de superficie,
con lo que la necesidad en dotación de recursos para esos mismos ingresos es mayor. Y eso es una complicación desde el punto de vista de gestión, ¿no? Esta es la realidad cuando se decide estandarizar, en el año 2008. De hecho, en el 2007 es cuando se hace una foto del tema. Y vemos que hay 29, estamos hablando de accidentes relevantes, no de accidentes, sino de accidentes relevantes. 22 accidentes graves en el año 2008 y 7 accidentes mortales, con un total de 29. Se hace una foto, se analiza y se toman decisiones. Y esas decisiones tienen, digamos, un gran éxito en el año 2011, un solo accidente y además ninguno de ellos mortal, y en cambio un repunte en el 2012. En el 2013 no vamos bien. Podemos comentar luego este hecho, pero esto proviene precisamente de algunos elementos como, entre ellos, la estandarización, que ya digo que tiene ventajas y desventajas. Al final de la transparencia indica, nuestros riesgos más significativos son, curiosamente, estos son los riesgos significativos del mundo mundial. O sea, el sector eléctrico no es distinto en Bratislava o en Perú o en Barcelona, en absoluto. Al final, nuestra gente, el riesgo grave lo tiene en la electricidad, en los trabajos en altura y en los desplazamientos. Así como otro sector industrial lo tendrá pues, en los contaminantes químicos o en otras cuestiones, en el sector eléctrico estos son los 3 elementos fundamentales. Y esto pues, lo hemos ido constatando a lo largo de ir analizando la realidad de otros países. ¿Dónde se producen los grandes desafíos en Brasil? Y que, por tanto, si nosotros desplazamos a alguien, y hemos desplazado gente de España o de otros países, pero vamos en concreto de España, a trabajar un tiempo en Brasil, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Un problema de formación. Dice, escasez de mano de obra cualificada. Hay un problema de formación, de cultura en el país. Con lo que la forma de informar en estos países es muy gráfica, es muy visual. Eso quiere decir que una persona que se desplace de un entorno, entre comillas, y muy entre comillas, más civilizado o más avanzado, puede tener una percepción, cuando llega allí y le transmiten cosas, puede tener una percepción de que son simplistas, de que me están tratando de tonto y de que yo esto ya lo tenía, yo ya voy y vengo 4 veces cuando me explicas esto. Bueno, pues nuestra realidad, nuestra experiencia es muy distinta. Probablemente hay mucha más verdad y mucho más, digamos, carga de transmisión de conocimientos en esa simplicidad y en esas imágenes que en grandes textos muy bien elaborados, que al final no se lee a nadie, entre otras cosas. Tenemos grandes problemas de pérdidas y morosidad, tenemos un elevado nivel de fraude, que eso genera un nivel de inseguridad también en nuestros trabajadores. Los trabajadores normalmente que van desplazados, tal como decía Elena, es típico que el desplazado sea un directivo, sea un gerente. También tenemos desplazados técnicos. Ahora actualmente, antes no, pero ahora actualmente tenemos un proceso de selección de personal global que cualquier persona en cualquier país puede optar a cualquier plaza, a cualquier posición. O sea, alguien puede venir de un país a otro para ocupar una posición de especialista montador. Perfectamente, puede hacerlo. Con lo cual hay situaciones de riesgos asociadas a esta cuestión. Zonas de riesgo alto. Está el tema de la selva, pero es que además hay temas asociados a, por ejemplo, el tema de las favelas, ¿no? En Brasil, especialmente en Río de Janeiro, aunque no solo en Río de Janeiro, pero es que hay temas asociados a que determinados territorios están controlados por personas, pues yo diría que poco preventivas, ¿no? El narcotráfico pues tiene otros intereses que no precisamente la prevención de riesgos laborales. Y luego una extensión territorial que genera pues unos problemas tremendos, ¿no? Coelce, por ejemplo, para tener una idea de magnitud, pues es como si fuera Grecia en cuanto a distribución. Por tanto, cuando yo digo que para Coelce asigno 18 técnicos, o 19 técnicos de prevención, es como si dijera que en Grecia, una empresa eléctrica que tiene el total de la superficie de Grecia, mi plantilla es 19 personas en prevención de riesgos laborales. Lo que para un caso puede ser, hombre, excesiva, caray, qué alegrías, ¿no? Con lo mal que estamos, 19 para
para una de las empresas del grupo que está en una parte del Brasil. Dice, hombre, sí, pero si habláramos de Grecia, pues ya no nos parecería tan extraño, ¿no? O Ampla, que sería pues como Bélgica. Pues yo creo que son superficies importantes como para tener una determinada estructura. Cuando en el 2007 se hace esa foto y en el 2008 se toman medidas, se empieza a construir dentro de ese plan safety que comentaba al principio, 2011-2015, se empiezan a construir, digamos, cuáles son los pilares fundamentales de qué es lo que tenemos que hacer. Pero esto aplica en Brasil y de alguna forma general aplica en Sudamérica. Esto no es de aplicación así para todos los países, porque uno de los elementos fundamentales, uno de ellos, es la fiscalización, también la sensibilización. Luego veremos cómo podemos llegar a hacer compatible los cambios culturales y el romper cambios culturales para intentar conseguir esa estandarización, vendiendo a la gente que eso es una mejora para sus condiciones laborales. La prevención, etcétera. ¿Cómo fiscalizamos? Dice, fiscalizamos a través del IPAL. Os comentaba que el IPAL no es bien un invigilando, es algo parecido a un invigilando, pero es un índice. Porque ese IPAL no solo medirá que esa inspección de seguridad o esa revisión de seguridad ha sido incorrecta, se han encontrado cosas que no cumplían una norma o que no mantenían el control de la situación de riesgo, de un posible riesgo, sino que además me dará unos valores ponderados. Eso es importante, porque no es lo mismo no llevar un casco en una determinada situación que no haberse puesto unos guantes de protección mecánica pues en no sé qué máquina en la que probablemente el riesgo mecánico es mínimo o inexistente. Entonces, ante digamos, un incumplimiento, los incumplimientos son distintos y debieran estar ponderados, debieran tener un peso. Y ese peso y la repetición de esa incidencia debiera tener una consecuencia. Y eso es lo que hace el IPAL, es un poco el concepto de la evaluación de riesgos. ¿Qué han hecho o qué hicieron a partir de ese 2008? Incrementar el número de IPALes, tanto de los técnicos de prevención, ese equipo de seguridad, como los técnicos de la propia línea de negocio, como en las contratas, a través de las autoinspecciones o los autoIPALes. En España, por ejemplo, estamos en el proceso de las autovigilancias, pero no hemos aún extendido los IPALes a las contratas. Por tanto, estamos aún bastante lejos de cómo se está gestionando este tema en Brasil. One Safety es otra forma de hacer revisiones. ¿Qué diferencia tiene un sistema con otro? Que en el IPAL castigamos, en el One Safety no castigamos. El One Safety digamos, la mecánica es una revisión de seguridad que pretende identificar conductas inseguras, no identificar el culpable. De hecho, en los impresos que se utilizan no aparece ningún nombre, ni del inspector, revisor o el que realiza este One Safety, ni del inspeccionado o revisado, no aparece ningún nombre. Aparece la identificación de aquello que se ha visto que no cumple o que es incorrecto o que es mejorable, y se le anima, en una reunión que se hace allí mismo, se le anima a corregir en base a la experiencia del revisor. Eso quiere decir que el revisor tiene que tener, digamos, autoridad. No autoridad jerárquica, sino autoridad ética. Tiene que estar cargado de formación y conocimiento y de empatía para poder transmitir y convencer a esa persona sobre la que actúa. Por tanto, son dos formas de fiscalizar, pero son dos formas muy distintas y hacerlas compatibles no es fácil, pero ahí se está. Luego hay un tema asociado al desembarco por la vida, que luego veremos cómo se traduce eso porque fue una campaña concreta. Control de vehículos operativos mediante vía satélite. Todos los vehículos tienen unos dispositivos con lo que se puede ver la trazabilidad del vehículo, dónde ha estado, a qué hora ha estado y dónde está ahora y qué está haciendo o no, pero en función de dónde está, pues podemos saber qué es lo que está haciendo. Un tema en el que en España, hoy por hoy, pues no es asumible, pero allí lo ha sido y lo ha sido sin problemas, la instalación de 2.000 cámaras que han grabado y graban todo el proceso de trabajo y graban a todas las personas que están allí trabajando. Y es más, el jefe de trabajo, al inicio de los trabajos y delante de la cámara, tiene que hablar con sus colaboradores y tiene que explicarles cuál es el trabajo y cuáles son los riesgos de ese trabajo.
y cómo van a ser controlados. Y eso además, como es delante de la cámara, pues está grabado y luego puede ser consultado. ¿Y eso cómo se está utilizando? No se está utilizando de forma punitiva, pero sí se está utilizando de forma divulgadora de buenas prácticas. Otra forma que se está gestionando y que también hemos incorporado, de alguna forma esta práctica, esta es más italiana, esta nos viene del mundo italiano, del mundo de Enel, y la hemos incorporado a todos los países. Son los safety walks, los paseos de seguridad, donde un alto directivo de la empresa, y cuando digo acto directivo es que paseos de seguridad tiene que hacerlo el consejero delegado del grupo Enel y por extensión cualquier director general de cualquier territorio, y en esos paseos de seguridad, que puede hacer solo o acompañado de algún prevencionista, va a haber trabajos y habla con la gente. Y rellena, como todo ciudadano, una ficha de inspección. Y la rellena a ese nivel. Y ya veis que en el 2009, pues 260, estamos hablando del caso de Brasil. Y de hecho ahora me estoy centrando en Ampla, que es una de las empresas de Brasil. O sea, por tanto, estaríamos hablando de muchos más, ¿no? En 2012 se han incrementado, por tanto, 686 actuaciones que se hicieron en el 2012. Hemos incorporado el tema de los IPALES a través de aplicaciones informáticas a la BlackBerry o también tablets, funcionaría para que se hagan in situ, se transmitan in situ la información, y además tiene la ventaja de que, digamos, coge las coordenadas GPS, con lo cual integra en esa inspección pues, la ubicación física exacta, hora y día que se ha realizado esa inspección. Y esto sí reduce, ¿ves?, la carga administrativa, porque esto lo hace en automático, lo envía en automático al servidor y se carga en automático en el sistema, con lo cual el operario o el técnico que está haciendo esa revisión no tiene que hacer ningún trabajo, solamente poner sí o no en aquellas cosas que ha detectado. Hemos dicho que un tema era fiscalizar. Fiscalizar es importante. Desde luego no es lo que genera, en mi opinión, seguro que aquí pueden haber opiniones distintas, pero en mi opinión no es lo que genera conducta, o no es lo que genera la actitud, que al final se plasma en conductas perceptibles, ¿no? Yo creo que más es el cambio, el convencimiento, quizás convencimiento a nivel no cognitivo, sino pues sin tener conciencia de ese cambio. Yo creo que eso es mucho más permanente. Pero lo cierto es que, aunque sea de esa forma, pues hay que hacerlo, hay que fiscalizar. Y yo recuerdo cuando hubo la obligación de utilizar el cinturón de seguridad en los vehículos, pues seguramente si no es a base de multas, pues no sé si nos hubiéramos convencido, aunque sea, pues parece que sea absolutamente necesario el utilizar el cinturón, ¿no? O sea que quizás sí que en determinados comportamientos al final generan, pero yo creo que la actitud no. Es decir, una persona puede ir con el cinturón de seguridad en un coche y tener una actitud absolutamente insegura en circulación vial, pero en cambio está cumpliendo una norma de tráfico, nada más. Y es lo único que hemos conseguido. Yo creo que es mucho más productivo, mucho más eficaz conseguir una actitud positiva en circulación, incluso aunque no llevara el cinturón de seguridad, pero es una opinión absolutamente personal. Por tanto, fiscalizar hay que hacerlo, pero sobre todo hay que prevenir, hay que hacer cosas. ¿Qué hacen? El supervisor pues va a ver trabajos con el prevencionista e identifica situaciones, en base a ello aporta, realiza charlas con los equipos. Todo esto pensar que cuando hacemos, volviendo un poco al inicio del tema, si hacemos intercambios de personas o contratamos personas que cambian de país, lo que va a recibir es esto. Es decir, nosotros si enviamos una persona, un trabajador que ahora está trabajando en España y se va a trabajar a Brasil, lo primero que van a hacer allí es darle su ficha de comunicación de riesgos. ¿Pero de cuál? De la de Brasil, no la de España. La de España ya la tiene y esa no la ha perdido. Pero le van a dar su ficha, va a ser aquella de su puesto de trabajo, el que ocupe en aquel momento, y se la van a explicar. Le van a dar los EPIs, le van a dar la formación complementaria, si fuera necesario, de aquello que sea, pero en base a todos estos criterios que estamos comentando. Por tanto, en base a los criterios culturales de Brasil, no a los de España. Por tanto, él tiene que hacer un cambio de chip y tiene que entender que va a entrar en un proceso cultural que es el que está aplicando en Brasil. La tarjeta de liberación, hay un problema a veces de lenguaje. La tarjeta de liberación es lo que nosotros llamamos la tarjeta de descargo, es la tarjeta
digamos, acreditativa del trabajador conforme tiene cualificación, en este caso según el Real Decreto 614 de riesgo eléctrico, para acceder a una instalación eléctrica. Ellos lo llaman tarjeta de liberación. Cuando haces cosas de estandarización, como comentábamos antes, los checklists del IPAL introducen estos términos. Por tanto, este término en concreto, tarjeta de liberalización, es el que se está utilizando en España para los checklists. Cuando vamos a colectivos técnicos españoles a explicarles que tienen que vigilar que se cumple el que se entregue la tarjeta de liberalización, pues claro, ponen cara así como de no entiendo nada. Cuando les explicas el porqué, pues te dicen que, hombre, pues que no les parece bien, que lo que habría que haber hecho es una traducción, ¿no? Habría que haber ajustado ese término a lo del país. Pero cuando haces eso, te cargas la estandarización, porque cuando vas al sistema, los sistemas solo permiten pues esos espacios. Entonces es cuando tienes que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Priorizo una cosa o priorizo la otra? ¿Dónde hago la traducción? ¿La hago en un documento interno del país? ¿O me voy al sistema y hago un duplicado de los sistemas? Y hago un sistema único, pero que al final es un sistema para cada servidor en cada país. Y esa es una cosa que, pues bueno, hay pros y contras, y yo creo que tantos pros como contras, ¿eh? Hay un tema de calificación de proveedores que lo hemos extendido, un tema de pago de bonificaciones, yo creo que es bueno el tema de favorecer las buenas prácticas, incorporar requisitos fundamentales en la redacción de las causas fundamentales, utilización de equipos, etcétera. Comento algunas cosas que puedan ser interesantes. Por ejemplo, los desayunos diarios. Bueno, pues es una forma de integrar en aquel país, el tema de la prevención. Curiosamente, en Cataluña esto lo hemos integrado y se ha integrado muy bien. Y el director general ya en el 2010 hizo cosas, 2011 siguió, el 2012 no hemos hecho, pero en el 2013 volveremos, haciendo unos desayunos informales con la gente de base, comentando directamente los temas. Y bueno, pues es una cosa muy, muy bien recibida, ¿eh? Es una práctica que allí es habitual y que aquí pues no es muy habitual, ¿no? Hay muchas cosas que coinciden en todos los países. Por ejemplo, la segunda cartilla dice las 5 reglas de oro. Las 5 reglas de oro es un concepto francófono, de alguna forma, que luego se ha ido extendiendo por todo el mundo eléctrico y que es generalista, ¿eh? El abrir, el desconectar o el independizar, o como lo llaman aquí, el desligar. Es igual. Al final estamos hablando exactamente de lo mismo. Abra, verifique, bloquee, compruebe, ponga tierra y señalice. Y eso al final nos controla un determinado riesgo, en este caso el riesgo eléctrico. Y como los conceptos son los mismos, la forma en que van a ser transmitidos a personas que cambien de país son mucho más sencillas. Hombre, si tienen el mismo idioma, por ejemplo, entre Chile, Colombia, Perú y España, es más sencillo. Con Brasil, bueno, el portugués o el brasileño la verdad es que se entiende bastante bien y se hablan poco a poco, pues los entendemos y ellos nos entienden a nosotros. Cuando tenemos que entrenar a las personas, bueno, pues las tenemos que entrenar con los contenidos formativos de allí, de Brasil. Todo esto es lo que se está haciendo en Brasil. Tenemos que sensibilizar. ¿Y cómo se sensibiliza? Pues bueno, allí, por ejemplo, hacen una cosa que está muy bien, que está dando un éxito tremendo, pues hacen unas churrascadas. O la carne allí, el churrasco es una cosa muy habitual, y entonces pues se reúnen y cuando hay una empresa o unos trabajadores que llevan más de 1000 días sin accidentes, pues montan un churrasco. Evidentemente el churrasco lo paga la empresa, ¿no? Y ellos se lo comen. Entonces, si al final mantienen durante un cierto tiempo, pues eso, siguen. Y si lo mantienen más, entran en el sorteo de unos televisores. Y si lo mantienen más... Pero es curioso que esto integra un concepto muy interesante. Y es que el premio es para el grupo cuando el resultado es el del grupo. Y al final el premio es individual, como en el caso del televisor, pero parte de que para entrar a jugar el resultado tiene que ser el del grupo. Con lo cual, si yo egoístamente quiero llevarme a un televisor, tengo que conseguir que mi cuadrilla, mi equipo, mi grupo de trabajo funcione bien, porque si no, aunque yo funcione bien, si mi grupo no funciona, yo no entro en el sorteo. Y eso genera unas complicidades. Alinear los objetivos, el programa Padre Héroe, por ejemplo, es un programa en el que se busca complicidades, en este caso con la familia. Estas son cosas que cuando las intentas importar, porque lo hemos intentado, choca con aspectos culturales, que no, que parece pues un poco quiche, un poco
heavy, ¿no? Y no se entiende. Y en cambio allí lo que no se entiende es esta seriedad, este pragmatismo, no sé, que parece que somos bendecidos por la autoridad, y ellos son como mucho más sencillos. Fijaros que todos son imágenes, por ejemplo, concurso de parodias, un poco como los gaditanos, ¿no? Pues es un colectivo como mucho más alegre, y con lo cual, digamos, hacen un programa para avanzar en la prevención que le llaman saber vivir. Y que fundamentalmente el primer elemento es valora la vida. Valora tu vida pensando en lo que te puedes reír, estando vivo. Y luego de ello se derivará buenas prácticas en prevención de riesgos laborales. Por tanto, es una percepción del mundo distinta que hace que gestionemos las cosas distintas, de forma distinta. Fijaros la operativa. O sea, grandes cantidades de gente, la mayoría de las veces uniformados, participación de la alta dirección. Probablemente si quito lo de arriba y este grupo o esta diapositiva la pongo aquí en España, en cualquier sitio de España, pues pensaríamos, mira, los curritos que los han agrupado para que trabajen, pues no, estos son los directores generales. Y aquí está el consejero. Y probablemente no son identificables. La mayoría no van informales, sino que van con tejanos o van con... Bueno, esta es la forma de ser de este país. Y yo, si quiero en este país hacer prevención, tengo que entender esto. Y si pretendo que alguien de este país venga a España, va a venir con este know-how. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo desde prevención? ¿O qué es lo que debiera hacer? No decirle, hombre, olvida lo que has vivido, porque ahora te vamos a enseñar lo que es correcto, sino, oye, vamos a aprender y explícanos lo que hacéis, porque la verdad es que hacéis muchas cosas y muchas cosas bien.